Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes y trágicas de la Biblia, la vida del rey Salomón. Conocido como el hombre más sabio y rico que jamás haya existido, su reinado marcó la edad de oro de Israel. Pero ¿cómo es que un rey tan bendecido por Dios terminó cayendo en la idolatría y llevando a su reino al borde del colapso? Acompáñenme en este viaje para descubrir la increíble historia de Salomón, una lección poderosa sobre la sabiduría, la tentación y las consecuencias de nuestras decisiones. La historia de Salomón comienza incluso antes de su nacimiento. Él era el hijo del rey David y Betsabé. Tras un comienzo tumultuoso en la relación de sus padres, Dios prometió a David que su heredero construiría un templo para él. En ese heredero sería Salomón, cuyo nombre significa pacífico. Y ciertamente, su reinado fue una época de paz y prosperidad sin precedentes para Israel. Cuando David estaba en su lecho de muerte, aseguró que Salomón, y no su otro hijo Adonías, fuera coronado como el nuevo rey. Así, con la bendición de su padre y la guía de profetas como Natán, un joven Salomón ascendió al trono. Al principio de su reinado, Salomón demostró un corazón humilde y devoto a Dios. En un sueño, Dios se le apareció y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Imaginen esa oferta. Podría haber pedido riquezas, una larga vida o la derrota de sus enemigos. Pero la respuesta de Salomón reveló su carácter. Él pidió sabiduría. Dijo: dame ahora sabiduría y ciencia, para que pueda gobernar a este pueblo tuyo tan grande. A Dios le agradó tanto esta petición desinteresada que no solo le concedió una sabiduría incomparable, sino que también le prometió riquezas y honor como ningún otro rey antes o después de él. A la sabiduría de Salomón se hizo legendaria rápidamente. La prueba más famosa de su ingenio fue el juicio de las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un bebé. Ambas vivían en la misma casa y habían dado a luz por las mismas fechas, pero uno de los bebés murió. Ante la disputa, Salomón ordenó que partieran al niño vivo por la mitad y le dieran una parte a cada una. La verdadera madre, horrorizada, prefirió renunciar a su hijo para salvarle la vida, mientras que la otra mujer aceptó la cruel sentencia. Con esta simple pero brillante prueba, Salomón identificó a la verdadera madre, y todo Israel reconoció la sabiduría divina que poseía su rey. Su fama se extendió por todo el mundo conocido. Reyes y reinas de tierras lejanas viajaban para escuchar su sabiduría y ver la magnificencia de su reino. Fiel a la promesa hecha a su padre David, una de las primeras y más grandes obras de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén. Este no era un edificio cualquiera, era la morada de Dios en la tierra. Durante 7 años, los mejores artesanos y los materiales más preciosos, como el oro, la plata, el bronce y la madera de cedro del Líbano, se usaron para construir esta maravilla arquitectónica. La dedicación del templo fue un evento espectacular. Salomón oró ante todo el pueblo, consagrando el lugar a Dios. Y la gloria de Dios descendió y llenó el templo. Una señal visible de su aprobación y presencia. Fue el punto culminante del reinado de Salomón y de la historia de Israel. Bajo el gobierno de Salomón, Israel alcanzó su máximo esplendor. El comercio floreció. Salomón estableció flotas navales y rutas comerciales que traían oro de Ofer, caballos de Egipto y especias exóticas de lugares lejanos. La Biblia describe su riqueza en términos asombrosos. La plata era tan común en Jerusalén como las piedras, y los escudos de su guardia personal estaban hechos de oro macizo. La reina Dusabá, al oír de su fama, viajó desde el sur de Arabia para poner a prueba su sabiduría con enigmas. Quedó tan impresionada que declaró: ni aún la mitad me fue dicha. Superas en sabiduría y en bienes la fama que yo había oído. El reino de Salomón era el centro del mundo, un faro de prosperidad, paz y sabiduría divina. Pero aquí es donde la historia da un giro oscuro. A pesar de toda su sabiduría, Salomón tenía una debilidad en su amor por las mujeres extranjeras. La ley de Moisés prohibía explícitamente los matrimonios con mujeres de naciones paganas, no por racismo, sino para evitar que el corazón de los israelitas se desviara hacia otros dioses. Salomón ignoró esta advertencia. Tuvo 700 esposas, muchas de ellas princesas de naciones como Egipto, Moab, Amón y Sidón, alianzas políticas que comprometieron su fe, y 1000 esposas en total, si contamos a las concubinas. Al principio, estas alianzas parecían fortalecer su reino políticamente, pero espiritualmente fueron su ruina. A medida que Salomón envejecía, sus esposas extranjeras inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Para complacerlas, construyó altares y lugares de culto
para sus dioses paganos, como Astarte, Moloc y Quemos, justo en las colinas que rodeaban Jerusalén, a la vista del templo que él mismo había dedicado al único Dios verdadero, el hombre más sabio del mundo, que había hablado directamente con Dios y había sido bendecido inmensamente, ahora se arrodillaba ante ídolos de piedra y madera. Fue la máxima traición. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, el Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. El juicio fue severo. Dios le dijo a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, rasgaré de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, por amor a David su padre, Dios no lo haría durante la vida de Salomón, sino en los días de su hijo, y tampoco le quitaría todo el reino. Dejaría una tribu para su descendencia, la tribu de Judá. A las consecuencias de la desobediencia de Salomón comenzaron a manifestarse, incluso antes de su muerte. La paz de su reinado se hizo añicos. Dios levantó adversarios contra él, como Hadad, el edomita, y Rezón en Damasco, quienes hostigaron a Israel. Internamente, un hombre llamado Jeroboam, uno de los propios oficiales de Salomón, se rebeló. El profeta Ahías le había dicho a Jeroboam que Dios le daría 10 de las 12 tribus de Israel después de la muerte de Salomón. Aunque el intento de rebelión de Jeroboam falló inicialmente y tuvo que huir a Egipto, la semilla de la división ya estaba sembrada. El glorioso Reino Unido estaba destinado a romperse. Salomón reinó durante 40 años, murió y fue sepultado en la ciudad de David, dejando un legado complejo. Por un lado, fue el constructor del templo, el autor de gran parte de los proverbios, el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, el rey sabio, cuya fama era mundial. Por otro lado, fue el rey que, seducido por el poder y el placer, se apartó de Dios y sembró las semillas de la división y la ruina de su nación. Después de su muerte, su hijo Roboam subió al trono. Cuando el pueblo le pidió que aliviara la carga de impuestos y trabajos forzados impuesta por Salomón, Roboam, en lugar de escuchar a los ancianos sabios, siguió el consejo de sus jóvenes amigos y respondió con arrogancia, prometiendo ser aún más duro que su padre. Esta fue la gota que colmó el vaso. Las 10 tribus del norte se rebelaron lideradas por Jeroboam, quien había regresado de Egipto. El reino se dividió en 2, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. La profecía se había cumplido. La edad de oro había terminado y comenzó un largo y doloroso periodo de guerra civil, idolatría y finalmente exilio. La historia de Salomón es una advertencia eterna para todos nosotros. Nos enseña que la sabiduría, la riqueza y el poder no son garantía de fidelidad. Ni siquiera las experiencias espirituales más profundas pueden protegernos si nuestro corazón no permanece humilde y obediente. Salomón tenía todo lo que un hombre podría desear, pero lo perdió al comprometer sus principios y desobedecer a Dios. Su vida nos muestra que la verdadera sabiduría no es solo conocimiento intelectual, sino un temor reverente a Dios que se traduce en obediencia. La caída de Salomón es un recordatorio impactante de que incluso los más grandes pueden caer y de que la lealtad a Dios es más valiosa que todos los tesoros del mundo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida del rey Salomón. ¿Qué lección te llevas de su historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más historias impactantes de la Biblia. Nos vemos en el próximo video.